Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Comenzamos una nueva edición de su programa Nuevas Voces. Estamos junto a nuestro panel de día lunes, que está el representante del Partido Republicano, don Cristian Araya, aunque usted no lo cree, se está sentando en este minuto. Aquí pero está. Llegué puntual. Llegó puntual, se quedó aquí conversando con el presidente, con los panelistas Demócrata Independiente de Conectados, muy bien, con Guille Ramírez y también conversando con Checho Irane, porque obviamente que después de los resultados de las elecciones uno tiene mucho paño que cortar, mucho que conversar, y es lo que haremos el día de hoy. También nos acompaña, sí, es verdad, Juan Leonardo Lagos, con quien hicimos un contacto en directo ayer en medio del programa especial de las elecciones. El último Lagos bueno. El último Lagos bueno, claro, muy comentado, muy, digamos, disfrutado también por su sentido del humor por nuestros queridos auditores, y además que se dio el tiempo ahí en medio de la enorme responsabilidad de ser vocal de mesa, así que también agradecerle la generosidad de sus compañeros que lo asistieron ahí los minutitos Ignacio que estuvimos conversando. Ignacio Justo y Fernando Lago, que les mando un gran abrazo, fueron mis compañeros de la mesa 913, así que... Bienvenido, Juan Leonardo. Oye, tenemos mucho paño que cortar, así que vamos a partir con la introducción, la visión general, cómo vieron los resultados, una aproximación inicial a lo que conocimos el día de ayer, de las 11 elecciones simultáneas para las gobernaciones regionales. Usted ya lo sabe, ¿cierto? Subió la oposición de 1 a 6 representantes. El oficialismo retrocedió, ¿cierto?, de 15 a 9, para ser estricto, porque hay uno que es absolutamente independiente, que es Zafirio, no obstante que obviamente uno sabe que viene de la democracia cristiana y esa sensibilidad de izquierda, pero le he dicho que no está, digamos, siendo un candidato de la oficialismo, pero bueno, algunos lo suman, otros no. También sabemos que... Yo lo sumo totalmente. Por eso te digo... Zurdo recalcitrante de lo peor. Después vamos a hablar de eso. Ayer Rudo Hurtado también le aprovechaba de pegar la repasada diciendo que ahora se vestía con ropas de casi ser un superhombre de la seguridad y luchar contra la delincuencia cuando había votado en contra de todas las leyes que iban a favor. Diciendo que fue un hombre que acusó a que los carabineros estaban aprovechando el conflicto en la macrozona sur por las asignaciones. Mira lo miserable, como que si los carabineros se forraran con las asignaciones para ir a la Araucanía. Y solamente miserable, totalmente. Dos datos adicionales para abrir la conversación: el tema de los votos obtenidos por el oficialismo y por la oposición están prácticamente empatados. Lo último que revisé, según FARUDD, era un 50% de los votos de oposición, un 47% del oficialismo, más allá de esta martingala que yo encuentro que es una tontera hablar de la población gobernada, porque no tiene ningún sentido sumar todos los votos a un sector político cuando la verdad es que, por ejemplo, en la región metropolitana fue 55 y 44. No es que todas las personas que están, y además que no es que sean todos los que, además población gobernada incluir a toda la población, los que votan y los que no votan, por lo tanto un poquito rebuscado, digámoslo. Entonces vamos a partir con el análisis. Diputado Cristian Araya del Partido Republicano, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que esto es un choque con la realidad. Claramente no fue un plebiscito. El resultado que todos conocimos demuestra también el cómo hay una votación también muy personal, figuras más conocidas, los gobernadores en general tuvieron ya 4 años repartiendo plata, y obviamente eso los ponía en ventaja contra aquellos candidatos que los desafían. El incumbente tiene un mayor posicionamiento, sobre todo en las envergaduras, en tamaño de estas elecciones que son regionales. Obviamente tienen un empuje importante, pero aquí hay que destacar varias cosas. Una, obviamente, el avance o la recuperación lenta, que no es fácil, y eso hay que entender. Cuando la izquierda gana, cuesta mucho poder recuperar ese territorio, o ese espacio. Voy a hablar de territorio en términos militares, no en territorio en términos ciúticos de la izquierda de caviar. No, territorialmente es como que avanzaron y cuesta mucho poder recuperar territorialmente ese espacio, porque lo copan, utilizan todas sus herramientas para poder generar redes clientelares, para posicionar sus nombres, para transmitir mensajes políticos, usan las estructuras, etc. Pero creo que aquí hay varias cosas a destacar. Uno, el avance, por supuesto, de la oposición en recuperar tanto Arica, Maule, Biobío, Los Lagos, Aysén, Coquimbo. Y destacar también que en casi todos, con excepción de Coquimbo, hay mayoría en los gobiernos regionales. Entonces van a ser gobernadores que van a tener una mayoría de consejeros regionales, y eso obviamente va a facilitar mucho la pega. Por el contrario, lo que le va a pasar, por ejemplo, ahora al gobernador Claudio Rego, reelecto en Santiago, es que va a tener un gobierno regional con minoría.
Y en ese sentido, va a haber una fiscalización mucho más exhaustiva. Tenemos grandes consejeros regionales electos, o sea, personas de muy buen nivel. Pienso inmediatamente en Felipe Cerey, en Jaime González, en Ignacio Dulger, en Rodrigo Noso, o sea, gente de muy buen nivel, el mismo Álvaro Belolio, o sea, gente que va a llegar a hacer muy bien la pega, y eso, sin lugar a dudas, da una garantía de un mejor manejo en los recursos y que no van a poder hacer con libertad como lo hicieron la vez pasada. Eso es lo primero. Yo creo que es preocupante lo que sigue en la quinta región, que yo creo que la derecha tuvo muy mal resultado, y eso también tiene que prender un poquito la alerta. Es una región donde también hay elección senatorial el próximo año, es de una alta población. Yo creo que ahí hay que ver muy bien y analizar qué es lo que pasó. Era un problema de la candidatura, era un problema de cómo se eligieron los nombres, nunca hubo espacio, no sé. Ahí hay que hacer un doble clic, porque creo que ese es de los espacios preocupantes, al menos a nivel país. Juan Leonardo Lagos, ¿cómo lo ves tú? Mira, fíjate que yo creo que hay que partir por combatir un típico análisis que se hace en estos casos, que es el triunfo de la moderación, porque yo creo que en realidad se olvida de elementos sumamente complejos que se dan en cada una de estas elecciones regionales. Por ejemplo, muchos dicen, mira, este fue el triunfo de la moderación, porque Yacaman le ganó a Alejandro Navarro, que era el extremo. Bueno, pero Rodrigo Mundaca es tan extremo en estas materias internacionales como el senador Navarro, y le fue muy bien. Por lo tanto, eso no tiene mucho sentido. También hay que entender que el senador Navarro está bien, es un soldado de Chávez y de Maduro, pero es una persona que ya viene fuera de la política hace un buen rato también, y por lo tanto eso también influye. Porque no olvidemos que el senador Navarro, con todos los bemoles que tiene, siendo realmente un impresentable para el resto del país, no ha sido un impresentable para el Biobío, siempre sacando muy buenas votaciones. Tiene un arraigo local. Sí. Exactamente. Entonces, ¿dobló alguna vez en la región del Biobío con José Izabá? Entonces, en ese sentido, plantear esto como el triunfo de la moderación por sobre los extremos, me parece que no tiene ningún sentido, y cada una de estas elecciones representa un universo que hay que saber leer. ¿Por qué? Porque los candidatos presidenciales, obviamente, en una elección en clave nacional, también tienen que saber apuntar hacia cada una de las necesidades de las regiones del país. Por lo tanto, eso hay que tenerlo absolutamente presente. Por lo tanto, yo creo que no se justifica ese análisis de la moderación por sobre los extremos. No, creo que no tiene ningún sentido. Oye, una sola cosa para reforzar. Cristian Araya. Recordemos lo que era Pancho Rego como candidato. O sea, cuando nadie en la derecha, con excepción de Macarena Santelices por el Partido Republicano, en el caso de Chile Vamos, nadie estaba dispuesto a ser candidato frente a Claudio Rego. O sea, recordemos que era una papa caliente que nadie quería tomar, todos miraban para el lado, todos hacían sus cálculos personales, y ahí tuvimos un candidato que dio la pelea. O sea, Francisco Rego tuvo la valentía de ponerse al frente y asumir esto, que era una tarea titánica, con un Claudio Rego que marcaba por las nubes, que nadie lo criticaba, que los alcaldes iba a ganar en primera vuelta. Fotos, o sea, iba a ganar en primera vuelta, era un sinsentido ser candidato porque te iba a quemar. Bueno, Pancho Rego, que con claridad, con firmeza en sus posiciones, dio cara, levantó una candidatura y lo tuvo en las cuerdas. Entonces, aquí también hay que ver cuál era el escenario con el que nos enfrentábamos, porque hay muchos que son pesimistas y que había que buscar. Oye, nadie quiso todos estos grandes liderazgos históricos con presencia nacional, ninguno estuvo dispuesto. Fue Pancho Rego el que dio el paso adelante, estuvo dispuesto, dio la batalla, pasó a segunda vuelta, fue apoyado junto a Maca Santelices, y el resultado es que se le dio cara a Claudio Rego, que era sumamente competitivo, había sido candidato presidencial, ministro, un montón de cosas, alcalde. Pero ahí yo creo que también hubo buenos resultados, hubo un movimiento, y que es interesante, porque también te das cuenta de que es posible, con las ideas muy claras, con un discurso directo, confrontacional, poder movilizar a muchos chilenos. Juan Leonardo Lagos. Oye, frente a eso, yo creo que pasa algo con algunos que están ya analizando con el diario del día lunes, por ejemplo, lo que dijo el diputado Jorge Alessandri en Tolerancia Cero, ¿no es cierto?, cuando dice que Claudio Rego captaba mejor los votos de centro que Pancho Rego. Eso obviamente lo que hace ese tipo de análisis es cargar todas las culpas, todas las responsabilidades en la candidatura de Pancho Rego, sin entender que todo el mundo daba por perdida esa campaña, y la daba perdida en primera vuelta, y por eso el que tomó el desafío, el que tuvo la valentía de tomar el desafío, fue Francisco Rego. Y no solamente
tuvo la valentía de tomar ese desafío, sino que también hizo algo súper relevante y que no lo hace cualquiera, porque al final el de la valentía, hacerlo por la causa, lo puede hacer casi todo el mundo. Pero Pancho Rego logró que su candidatura no fuera irrelevante. Así es. Y ese sentido yo creo que también demuestra un gran futuro que tiene Pancho Rego, creo yo. Ojo con los análisis de Cuneta, decía Tomás Bengolea también en Twitter. Oye, bueno, ahí tenemos harto paño que cortar. Uno tiene que ver con eso. Hay algunos que dicen que fue una derrota abrumadora porque eran 10 puntos o un poquito más. Hay otros que dicen que, bueno, fue el triunfo de la moderación por sobre los excesos del lenguaje y que todo queda de alguna manera explicado por los resultados. Hay otros que dicen, cierto, que esto queda demostrado que ya que era un plebiscito para el gobierno, entonces el gobierno se ve fortalecido. Varios de los diarios de circulación nacional salen con esta tesis de que el gobierno se ve fortalecido. Ahora, yo me pregunto, ¿de verdad la gente cree que estos resultados son reflejo de la evaluación que tienen las personas del gobierno? Porque no olvidemos que si hubo candidatos que trataron de alejarse del gobierno completamente, fueron los candidatos del oficialismo. Fue el propio Claudio Rego, que ni siquiera fue capaz de definirse por parte como oficialista, a pesar de que tenía a todos los alcaldes oficialistas detrás de él, a pesar de que evidentemente era un candidato del oficialismo, a pesar de que hoy día a las 8 de la mañana lo primero que hizo fue estar con el presidente en La Moneda, pero no fue capaz de hacerlo antes mientras era candidato. ¿Y en campaña alguno usó alguna foto del presidente Boric? Nadie, pues. Y además fue él el que usó la foto de la candidata presidencial del Frente, de los alcaldes del Frente, para tratar de mostrarse como alguien que verdaderamente no era. Y por eso quiero rescatar una frase que decías tú ayer, Juan Leonardo Lago, y podemos partir profundizando por ahí también. Bueno. Esto de que, bueno, gane quien gane, si hay algo que queda claro, digamos, aura, vestimenta, claro, con ropaje ajeno también de candidato como Claudio Rego, y que quedó súper claro, digamos, más que nunca ese como juego de piernas que quería hacer, que también de alguna manera terminó horadando algo de capital político, aunque haya ganado un buen elite. Y también cómo tenemos que aprender desde la derecha, ¿cierto?, a escatimar un poquito en las loas que de repente se le tiran a las personas que aparentemente lo están haciendo bien y que después lo pueden utilizar como lo usó el propio Rego. Por supuesto. Obviamente el que Claudio Rego haya utilizado en su campaña los dichos del alcalde Carter, del ex alcalde Carter, del alcalde Palacio y de Evelyn Matei, demuestra una cosa, que Claudio Rego necesitaba los votos de la derecha porque no puso ningún video de Tomás Bodanovich o de Claudio, no sé cómo se llama el de Renca, ¿cómo se llama? Claudio Castro o de Karina Delfino. O de la alcaldesa Pizarro. No lo hizo, solo lo hizo con esas personas de la derecha. Y eso hay que tenerlo absolutamente presente. Y creo yo ahí, y yo sobre todo me centro en lo que dijo el alcalde Carter, porque el alcalde Carter de verdad fue demasiado laudatorio frente a lo que hacía Claudio Rego. Y yo creo que eso me parece una absoluta exageración, porque Claudio Rego podrá ser un político con mucha experiencia, con muchos años en el cuerpo, pero tampoco es Winston Churchill, ¿me entiendes? No es que haya cambiado la región metropolitana y veamos una zona realmente impecable. No es que veamos los recursos realmente bien utilizados, viendo el despilfarro que hubo con Procultura, con una persona muy cercana a Claudio Rego como Alberto Larraín. Y el presidente Boric. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es un buen aprendizaje para la derecha. Creo yo que esa típica como asumir la superioridad moral de la izquierda y no escatimar en elogios a Claudio Rego, siendo que en realidad no los merece, creo yo que es un buen aprendizaje. Es un buen aprendizaje para el futuro, espero. Tener la esperanza que aprendan. Cristian Araya, ¿y cómo lo ves tú? Y sobre todo esto de que son buenas noticias para el gobierno los resultados del fin de semana y que si es un plebiscito para el gobierno al menos lo empató, lo ganó. O sea, que uno espera que el día de mañana empiece a subir la aprobación del gobierno. No, yo creo que es solo una sensación que tratan de instalar. Claramente un discurso un poquito vacío. Del momento que ningún candidato estuvo dispuesto a aparecer en la foto, buscar en fondo la relación con el gobierno, te das cuenta que en realidad esto es más por los casos particulares. O sea, Zafirio gana porque también tiene un posicionamiento regional, en el caso de la Araucanía. En el caso de Mondaca, en la quinta región, también tenía ya un posicionamiento. Ahí a la reelección, tenía un discurso, la candidatura en competencia tal vez no era la más competitiva, lo mismo, era la alternativa que superó a la propuesta que habíamos presentado nosotros. Pero yo creo que son razones más específicas
regionales. Veamos qué es lo que pasó en la sexta región. Nuestro candidato Fernando Ugarte, a quien reconozco la tremenda pega que logró, y también reconocer el apoyo de Chile Vamos, que se la jugaron, y ahí tengo que reconocer que se jugaron 100% por la candidatura de Fernando. Claro, competía contra un gobernador que no aparecía con el gobierno, que tuvo mayor adhesión en los sectores rurales. Yo creo que ahí en la zona urbana le fue muy bien a Fernando. Yo creo que ahí es interesante ver cómo también hubo un poco de inercia, de tal vez porque era la figura más conocida. Yo creo que responde más a ese tipo de cosas. Súper afianzada, del mismo rillón del ex senador Juan Pablo Letelier. Exacto. Obviamente hay un arraigo muy fuerte en esa candidatura. Entonces, creo que más que algo para que el gobierno pueda cachetonearse, que yo creo que tendría que ser muy patudo, primero resuelva lo que tienen que ver del caso Monsalve, antes de poder adjudicarse algo de esto. Yo creo que fue todo lo contrario. Yo creo que es de una patudez absoluta y que también va a durar muy poco, estos par de días de estos análisis medio rimbombantes, pero después todo decanta y volvemos a la normalidad. Estamos conversando con Juan Leonardo Lagos, con Cristian Araya. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí, que ya volvemos. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con el diputado republicano Cristian Araya y con el investigador de la Fundación para el Progreso, don Juan Leonardo Lagos. Queremos invitarlos también a ponerle me gusta en YouTube, a hacer sus comentarios, a compartir con nosotros, como lo hicimos también el día de ayer. Estuvo muy entretenido el programa especial, ahí pudimos conversar 2 horas. Algunos decían, por fin tuvimos un especial de Nuevas Voces de 2 horas, por lo menos cumplimos nuestro deseo de estar acompañándolos más tiempo, aunque sea a propósito de las elecciones. Así que póngale me gusta, estamos bajo en me gusta, si nos pueden ayudar ahí en YouTube, mandar saludos a Paola, a Silvia, a Teofastrus, a José Luis González, a Rodrigo, a Silvia, a todos los que nos están escribiendo, a Nemesio, que muchos de ellos son nuestros habituales auditores, Regina, Pía, que nos están escribiendo, haciendo sus comentarios en YouTube. Y también saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Bueno, uno de los que salió rápidamente a hacer el análisis fue el propio presidente de la República, que se despachó esas frasecitas que siempre se manda el presidente Boric, que a todo esto el fin de semana estuvo siendo parte de la Guardia de Honor de la diputada fallecida, ¿cierto? Que fue velada en el ex Congreso Nacional. Con manga corta, y vieron la forma en que fue vestido. Una falta de respeto. Qué horror, ¿eh? Es que de verdad, si ya con una diputada a la cual tú le tienes aprecio y cierto reconocimiento como Mercedes Bulnes, no te puedes poner al frente, ¿no es cierto?, delante de su marido como un gañán, porque así fue vestido el presidente. O sea, al menos la chaqueta, o sea, no, es que ya es hora de empezar a exigir cosas, es decir, ¿por qué? No es solo por un gusto estético por sobre la corbata, sino que es porque en la sociedad existen ciertas vestimentas que demuestran respeto. Y el presidente no puede estar por sobre esas normas. Claro. Y eso es hora de empezar a exigirlo. Oye, ¿qué hubiera pasado si el presidente llegaba con short, ponte tu bichal? No, casi. O sea, no. Casi. Mira, es que al borde. Ahí lo primero, en el fondo, mis condolencias a Roberto, el marido de Mercedes, a sus hijos, a sus nietos. En primer lugar, en el fondo, mis condolencias y mi reconocimiento. Por supuesto, a una mujer que fue valiente. Pensamos absolutamente distinto todo en este panel con ella, pero que defendió en el fondo sus ideas y yo creo que hay que reconocer la valentía con la que le alzó la voz por lo que ella consideraba justo. Así que mi primer reconocimiento a ella por su vida en el fondo en pos de los ideales que la movieron. Lo segundo, voy a reconocerle que fue una de las primeras en firmarme un proyecto de ley que hoy es ley de la República. Mira. Que modificaba la ley de matrimonio civil para facilitar el trámite del matrimonio religioso. Ah, mira.
Entonces, y esto permitió que en vez de 8 días para poder inscribirlo en el registro civil, ahora es de 15 días y que se pueda dar un mandato. Una gran noticia. Así que esa ley incorporó, entre otros, la firma de ella porque era católica. Una mujer muy de izquierda, era muy ferviente católica. Eso es lo primero. Lo segundo, ya en cuanto al presidente, Juan Leonardo lo decía de forma muy clara. Esto no es un problema de moda. Esto no es un problema de estética. Esto es un problema de que lo que hace el presidente de la República al llegar vestido de esa forma es creerse el rey sol, de un voluntarismo absoluto. Es creerse por sobre las normas. Yo me siento por sobre las normas sociales, por sobre la corrección, por sobre el trato debido hacia el otro, por sobre lo que el otro puede interpretar. Me da lo mismo, me la paso por la cola del pato y llego vestido como quiero. Los novios, los novios van vestidos de una forma, las novias de otra forma. Hay convenciones, tú vas a hacer un trámite, vas a jurar en la Corte Suprema, un trámite que el presidente nunca ha hecho, vas a jurar como en la Corte Suprema como abogado, hay un dress code. O sea, hay normas sociales, vivimos en sociedad. Y cuando él pasa por encima de esto, decirle, me importa un pepino, me importa un rábano el resto, me importa un rábano lo que piensen, lo que digan, lo que hagan, yo soy aquí el que está por delante del resto. Y eso es de un narcisismo, de un egoísmo, de un voluntarismo que es muy grotesco. O sea, el presidente de la República no solo ofende a quienes de forma ordenada, respetuosa, rendían honores a la diputada, sino también que hay un mensaje que es muy contradictorio, es un mensaje muy negativo, donde él se pone por encima del resto y básicamente es un ninguneo. Imagínate si yo tengo una reunión con él y llego con short y polera. Claro. O sea, ¿cuál sería la interpretación? Sería una falta de respeto. Absolutamente. Bueno. Entonces, eso cabe para todos, incluido él. Él no está por sobre el resto. Al contrario. Exactamente, y eso va muy de la mano con un video que fue muy viral y que fue lo que hizo que Jaime Baza fuera convencional constituyente. ¿Se acuerdan cuando le exigen el usar corbata y él empieza a sacar sus grandes credenciales académicas como si el tener un doctorado le diera derecho a ir de forma impresentable al Congreso? Yo creo que es importante que empecemos a valorar las normas ya sea escritas en una ley o las normas sociales. ¿Por qué? Porque son importantes respetarlas y generalmente las personas que se creen por sobre encima de eso no respetan ni la una ni la otra. O sea, todos entendemos que para el presidente no es importante. Lo que es inentendible fíjate que yo creo que es que él no entienda que es importante para el resto. Y eso habla un desprecio también para el resto. No, y yo creo que esto ya es una obsesión. No, más que una obsesión, es una estrategia comunicacional. Y no puede ser que la estrategia comunicacional esté por sobre las normas más convencionales. Eso tiene un nombre que es capricho. Absolutamente. Y obstinación también, porque estamos con cosas. Bueno, y a propósito del presidente, que era lo que yo estaba introduciendo en el análisis que hizo desde La Moneda el día de ayer en una solitaria puesta en escena, sostuvo que el respaldo al arco progresista es un llamado a profundizar la agenda que están impulsando para mejorar la vida de los chilenos, dijo el presidente. 1, estabilizar la economía. Déjeme terminar de leer la cita antes de que haga su comentario. 2, mejorar los salarios. 3, resolver deudas históricas como las de los profesores jubilados y avanzar en políticas clave como el Plan de Emergencia Habitacional y el Sistema Nacional de Cuidados. Yo lo escuché ayer y la verdad es que no podía entender cómo el presidente no quiere que terminemos analizando como un verdadero meme sus declaraciones luego de escuchar esto y contrastarlo con lo que ha sido su gobierno. ¿Cómo lo ves, Juan Leonardo Lagos? A ver, es un discurso que en realidad podría ser relativamente entendible si es un discurso de inicio de mandato. ¿Por qué? Porque todas las cosas que él ha intentado promover y prometer, sin duda se han demostrado que han sido un fracaso. Es decir, con Gabriel Boric el país no va a crecer. Con Gabriel Boric el empleo, salvo el empleo público, ¿no es cierto? Y los ñoquis que él quiera meter en el Estado, no va a aumentar. ¿Por qué? Porque obviamente él tiene este terraplanismo económico, como ya se le ha dicho, de pensar que los empresarios por malas personas no hacen crecer la economía. Algo realmente absurdo, y es porque en Chile el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno espanta inversiones, es un gobierno que nos da las oportunidades para invertir en el país. Y si sube la inversión extranjera no se debe a que en el extranjero consideran que lo está haciendo muy bien el presidente. Está haciendo muy bien, sino que muchas veces es también para reemplazar inversiones nacionales. Por ejemplo, comprar más barato inversiones nacionales, y por eso también crece a veces la inversión extranjera. Pagan menos impuestos.
Exactamente, por lo tanto, yo creo que eso hace bastante vergonzoso eso, y también comprarse ese discurso de que hemos ganado los moderados. Yo no sé dónde está la moderación del presidente Boric, yo no sé dónde está la moderación de Claudio Rego, que estuvo por el apruebo, no sé dónde está la moderación del mismo Eduardo Zafirio, que como ya dijimos, ¿no es cierto?, decía que los carabineros iban a la macrozona sur. ¿Por qué? Porque ganaban asignaciones. Cristian Araya, ¿cómo lo ves tú? No, absolutamente panfletario. Yo creo que es un discurso vacío, sin fondo, y que no se sustenta con ninguno de los indicadores. Si uno ve cuál es la situación país hoy, Chile es un país más pobre, más inseguro, más inestable, con menos perspectiva de futuro. O sea, todo está peor con Gabriel Boric. Entonces, que tenga la patué de que viene a dar solución habitacional. O sea, no han sido capaces de poder enfrentar de buena forma lo que ocurrió en el incendio de Viña. Las cifras que cuando uno compara lo que hizo Sebastián Piñera versus lo que hizo Gabriel Boric, pero es dantesca la diferencia, eso es brutal. O sea, realmente son incompetentes. Pusieron a la ministra Vallejo para tratar de florearse un rato, cacharon de que no le pegaban a ni uno, que no le dan daño a una casa, que los resultados eran como la WIFA, que la gente empezó a chorearse, ya no le podían vender poesía, y salió cascando la ministra Vallejo porque no se quería hacer cargo de ese muerto. Y las familias siguen esperando alguna solución. Y eso es en todos los ámbitos. El Ministerio de Vivienda no está sacando proyectos, Obras Públicas no está desarrollando proyectos, Bienes Nacionales no está licitando, ni está generando mayores aportes, en energía no hay nada, en materia energética importante, suma y sigue. O sea, basta pasar por cada cartera y es un desastre. Y ahora él lo plantea como que estamos en la raja. Realmente está absolutamente desconectado de la realidad. Sí, en el fondo es una disociación. Yo no sé si él realmente se lo cree, porque en algún momento yo he llegado a pensar que verdaderamente cree todo este mundo de fantasía. Él vive en Narnia, vive en un mundo aparte, lo protegen para que no se vaya a romper esta burbuja y que él más o menos siga en el fondo en este mundo de colores donde la poesía sirve para poder cambiar el mundo y recita y sale con sus tonteras y da estos gestos en el fondo de vestir sin corbata, de no cumplir con la formalidad. Bueno, quizá eso a él lo tiene muy contento, muy feliz. Me imagino que estará pensando en ya en escribir sus memorias. Lo único que yo espero es que el presidente Gabriel Boric, una vez que deje el gobierno, cumpla su palabra y se vaya a vivir a un faro. Yo creo que es el mayor aporte que le podría hacer a la humanidad. Que cumpla su palabra, termina su gobierno y se va a vivir a un faro. Ojalá sin internet. Oye, y además si nosotros nos damos cuenta cuál ha sido el aporte de Boric, y eso lo dice una y otra vez en todos sus discursos, yo tengo la oportunidad de escucharlo siempre para un mejor análisis político, hago ese sacrificio, ¿no es cierto? El sacrificio, del análisis político. Siempre habla de lo mismo, que su legado es, por ejemplo, el copago cero en FONASA. Nosotros ya lo hemos hablado, que un copago cero es algo tan irrelevante. ¿Por qué? Porque ya era una práctica que se hacía en FONASA. Así es. Era una práctica que le costó en el primer presupuesto 21 millones de dólares, es decir, ese es tu gran aporte al país, ese es tu gran legado, una cosa que valía 21 millones de dólares. Y lo demás, obviamente, son puros gastos, ¿no? Pagarle la deuda a los profesores, lo de la condonación al CAE, que no es una condonación al CAE. Son puras cosas que generan más gasto, más deuda, y al final no hay ningún aporte sustancial que uno diga, wow, esto de verdad dio resultados, sino que solamente el legado de Gabriel Boric está medido por cuánta plata sacó de la billetera. Pero va a aumentar en cultura, Va a aumentar en cultura cuando no hay plata en los hospitales, imagínate. Y de hecho también yo escuchaba el discurso del presidente y me da una rabia porque como que hacía un listado de cosas que en 3 años no se ha encargado de resolver. Exacto. Decía que pedía un llamado a la unidad y pensar en agenda futuro para poner el foco, por ejemplo, decía él, en mejorar el acceso a la salud y reducir las listas de espera. Pero si su gobierno es el que ha llegado al máximo histórico de personas esperando por atenderse en el sistema estatal. Su gobierno es el que ha llegado también al máximo histórico en presupuesto en salud, y aún así tienen deuda los hospitales y aún así la gente no se atiende. Cuando dice que lo que quiere es garantizar la educación de calidad, oye, pero sí, hemos visto que también ha ido decreciendo la cantidad de personas que están en la educación, ha aumentado la deserción, ahora se alegran de que haya reducido un poquito recién este año, pero tenemos aún así decenas de miles de personas desertando. No, la violencia, cuando hablaban sobre el INBA, el ministro Cataldo,
dijo, no, pero es que esta cosa hay que verla en perspectiva. El año pasado hubo 8 eventos de violencia y esta vez han habido 2 nomás, entonces hay que alegrarse, como si obviamente tener personas, niños en coma, por eso, uno de los cuales es una cosa 50, por la cual... 50 niños heridos gravemente, digamos, por las quemaduras. ¿Cómo hay que alegrarse de eso? Hay 2.600.000 atenciones de especialidad pendientes, hay 334.000 cirugías pendientes, y solo en lo que va de este año hay 36.000 chilenos que han muerto en la lista de espera. Así es. 36.000 solo en este año. Y esta cifra la dio el mismo Ministerio de Salud. Entonces, cuando él viene a decir que la plata hay que mandar la cultura, hay que mandarla a deporte, lo que está haciendo es comprar activistas, está comprando voceros, actores, músicos, para que después puedan replicar sus discursos vacíos. Pero los muertos están ahí. 36.000 chilenos murieron estando en la lista de espera. Más de 2 millones esperan una atención de especialidad. Más de 300.000 están esperando una cirugía. Así es. Pero aumentamos en un 30-40% el presupuesto a cultura, o seguimos con este proyecto del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Que no avanza. Que no solo avanza, que es una corruptela espantosa. 98 millones de pesos para diseñar este plan, y después a dedo, al hijo de la Marta Lago, se lo entregan a dedo, y asesor también del presidente en muchas otras cosas, a dedo más de 600 millones de pesos para diseñar una plataforma cuya plataforma no sirve para absolutamente nada y cuyo plan en general no busca una persona detenida desaparecida. Pero está dentro del objetivo, es lo que se cachetonean, han hecho un montón de gastos en esto, pero absolutamente ni uno, y no hay nadie buscándolo. Entonces es de una apatía, de una indiferencia, de una arrogancia. O sea, realmente a veces los conceptos quedan escasos para poder referirnos a estos tipos. En un par de minutos nos tenemos que ir a la última pausa, pero hay un tema que quiero que comentemos antes de que se nos vaya el diputado Araya, porque yo sé que se tiene que ir a la comisión, pero igual es relevante esto también del gobierno regional que le va a tocar a los gobernadores electos el día de ayer, porque al menos en 7 de las 10 gobernaciones del oficialismo van a tener mayoría opositora. Así es. Muchas de ellas con mayorías republicanas interesantes. El mejor ejemplo acá en Santiago, de los 34 consejeros regionales, 22 son de oposición y 11 son del Partido Republicano. Ahí hay una responsabilidad muy importante también. Yo creo que se le acabó la fiesta a Claudio Rego y a otros gobernadores que hacían y deshacían con total voluntad. Aquí llegó gente, no solo en un número muy importante que va a requerir sus votos, o sea, va a tener que convencerlo y justificar muy bien por qué se tiene que aprobar un proyecto, sino también va a tener fiscalizadores muy férreos, o sea, gente muy preparada que fue electa como consejero regional, y eso va a dar garantías de un mejor uso de los recursos públicos, como también de una fiscalización mucho más exhaustiva. Así que enhorabuena a la gente que fue electa consejero regional, espero que te hagan una gran labor, porque la cantidad de plata que se robaron en el periodo anterior es grotesca. La gran mayoría de las gobernaciones están siendo investigadas por corrupción, por malgasto de recursos, por uso arbitrario. O sea, aquí hay una cuestión que espero, al menos desde el aporte que podemos hacer el Partido Republicano, es que entregamos a muy buenos hombres y mujeres para poder asumir ese rol. Vamos a ir a nuestra última pausa y seguimos conversando con Juan Leonardo Lagos. Liberamos al diputado Cristian Araya porque tiene que ir a comisión. Tenemos que votar el presupuesto, que ahora volvió al Senado, así que tenemos sesión de la sala. Y se cumple esta semana el plazo fatal, así que hay que hacerlo de todas maneras. Mucho éxito con eso, diputado Cristian Araya, y nosotros vamos a nuestra última pausa y ya volvemos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Juan Leonardo Lagos en este último bloque que nos va quedando, pero no todo son las elecciones. Este fin de semana tuvimos novedades en torno al caso Monsalve, que nos ha tenido muy, pero muy dedicados a conocer un poco más de los detalles de lo que ha ido sucediendo, además de este hecho inédito que fue su traslado a el anexo Capitán Llaver, a pesar de que, según lo que tengo entendido, era un lugar donde habían, personas que habían cometido delitos económicos y no delitos sexuales. Claro. Ya se había pedido, por ejemplo, que otras personas, también con alta connotación pública, que estaban acusados de cometer delitos sexuales, fueran a Capitán Llaver, y se les había denegado esa posibilidad del fin de semana. Finalmente, el juez Urrutia, usted se recordará, el polémico juez Urrutia, de una izquierda bastante militante, clara, que no ha trepidado expulsado por la Corte Suprema en su tiempo, expulsado por la Corte Suprema
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, no estuvo exenta de polémica esa decisión del juez Urrutia, y además el día de hoy fue a comparecer la ministra del Interior, Carolina Toá, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, y sostuvo que hubiera sido mejor actuar antes. Profunda reflexión de la ministra del Interior. ¿Cómo lo ves, Juan Leonardo Lagos? A ver, obviamente el caso Monsalve sigue ahí. ¿Por qué? Por el poco compromiso del gobierno del presidente Boric de ofrecer la verdad. De haber llegado siempre con la verdad por delante. Obviamente, al intentar ocultar este caso para que pasara las elecciones, obviamente hace que el gobierno esté absolutamente involucrado. ¿Por qué? Porque ante un delito de un tercero, no necesariamente el presidente de la República tiene que ir a testificar. Es decir, cuando Camila Vallejo nos presenta como una gran cosa que el presidente Boric vaya a los tribunales en calidad de testigo y que vaya a la comisión investigadora en calidad de testigo, al final no está viendo cuál es la realidad, que ante un delito cometido por una persona, el presidente esté tan involucrado que tenga que ofrecerse como testigo de un asunto en el cual él ni siquiera fue testigo. ¿Entiendes? ¿No? Es decir, ya se ve que en el actuar del gobierno hay una sospecha delictuosa importante, porque de otra manera ni Carolina Toá ni Gabriel Boric estarían siendo testigos de este delito. Y si nos damos cuenta, hay muchos otros casos de corrupción en los cuales otros mandatarios no han sido llamados como testigos en estos casos. Ahora, es interesante cómo se van confirmando, ¿cierto?, las distintas informaciones que hemos tenido a lo largo de los días. Por ejemplo, Carolina Toá admitió que con la información disponible al cierre del día miércoles, el gobierno ya contaba con suficientes antecedentes para pedir la salida de Monsalve, que es la gran crítica que uno le hace a ella y al presidente de la República. ¿Por qué no se tomó la decisión antes de que fuera públicamente conocido a través de la portada del diario La Segunda? Y por lo tanto explicó que haber adelantado la decisión habría evitado dos problemas clave. Uno, la filtración a la prensa, y ahí por eso es que uno piensa, bueno, que estaba en los planes del presidente, que esto se resolviera, que esto se solucionara, que se bajara de alguna manera la denuncia y qué fue lo que le dijo Monsalve al presidente. Aparte de la posición de Monsalve ha sido dada a conocer por su defensa, de que él creía que esto casi que era una relación afectiva normal que estaba teniendo con una subalterna, situación que ya es lo suficientemente grave como para pedirle a Monsalve que dejara su cargo por ese tipo de relación en el trabajo, siendo él, además, en ese minuto, ministro del Interior subrogante. Y la segunda situación que también decía la ministra Toá que podría haberse evitado es la participación de Monsalve en la Comisión de Presupuesto, porque no hay que olvidar que mientras Monsalve estaba representando al presidente de la República ante otro poder del Estado, como es la Comisión Mixta de Presupuesto, con senadores, con diputados que estaban evaluando la propuesta gubernamental, todo el país se enteraba que había sido acusado. En ese tiempo, en la portada decía de abuso sexual, y después sabríamos que tanto la ministra Toá como el presidente sabían que también era por violación y por infracción a la ley de inteligencia. Juan Leonardo Lagos. Es que de verdad esto no tiene sentido, Jorge. ¿Por qué? Porque ya con la primera información que le pudo haber dado Monsalve haya sido más matizada que lo que de verdad se sabe, ya era impresentable su estadía en el gobierno. Ya solamente enterarse cuándo fueron los hechos, por ejemplo, que habían sido semanas antes, que había sido justo en la jornada más sangrienta, ¿no es cierto?, del país. En esos momentos Monsalve estaba abusando de una subalterna. Entonces, ya solo con esos antecedentes el presidente debió haber echado a Monsalve. Pero obviamente, y dado que todos los políticos son fusibles, y sobre todo en el gobierno, por supuesto, la razón del por qué no lo echaron no fue por consideración a Monsalve, fue sola, única y exclusivamente por consideración electoral. Y eso hay que tenerlo absolutamente claro. Y ese resulta ser el gran problema de este gobierno. Por consideración electoral, y diría yo por falta de criterio también del presidente de la República. Es que, ¿cómo pensar que esto no se va a saber? Que iban a pasar, no sé, una semana o 2 semanas, y que obviamente cuando todos están metidos en una cosa mala, siempre está la esperanza de que no se sepa, ¿me entiendes? Sí. Entonces aquí no solamente aquí no hay solo inexperiencia política y problema de experiencia, aquí hay mala fe. Hay mala fe al ocultar esto. ¿Por qué? Porque esto ya
a la primera noticia es lo suficientemente grave. Porque uno debería preguntarle a Monsalve, si yo fuera el presidente Boric. Yo le hubiera preguntado, ¿cuándo fue esto? ¿Hace tantas semanas atrás? Exacto. ¿Y por qué no me lo contaste? Exacto. ¿Qué estaba haciendo en este momento? Es decir, son cosas de sentido común. Exacto, y porque Monsalve además lo que decía y argumentaba es que había 12 horas que no se acordaba de lo que pasó. Que no se acordaba. Oye, o sea, ¿hiciste algo? Exacto. ¿Averiguaste? Sí, busqué unas cámaras. Oye, alarma, es decir, está interfiriendo en la investigación este gallo. Y fíjate que las excusas agravan la falta, porque lo que sostenía la ministra del Interior, por ejemplo, para justificar la asistencia de Monsalve a la comisión de presupuesto de ese día jueves en que nos enteramos de todos los hechos, lo justificó diciendo que inicialmente priorizó el cumplimiento de las obligaciones legales del entonces subsecretario, porque su participación en la comisión de presupuesto se justificó en su rol oficial, con el objetivo de evitar percepciones de protección o encubrimiento por parte del gobierno. ¿Qué sentido tiene lo que está diciendo? El criterio que primó, dijo Toá, fue que el subsecretario era un funcionario en ejercicio, convocado y con la obligación de asistir. No haberlo hecho habría dado pie a una excusa falsa ante la comisión. No, es que lo que está haciendo Toá es decir... Que estaban obligados a hacer lo que hicieron. Estábamos obligados, ¿para qué? Para que aquí dijéramos, aquí no ha pasado nada. Ese fue el actuar del gobierno del caso Monsalve antes de que se publicara el tema en la segunda. Con muchas personas que lo sabían, porque al principio eso ha sido el problema, el gobierno no ha sido transparente con esto. ¿Y cuál ha sido la solución que ha buscado? Ha buscado la pachotada, ¿no es cierto?, por parte de Antonio Orellana, que ahora las carga no contra su gobierno, sino contra el Consejo Nacional de Televisión, para intentar censurar el caso Monsalve, o el mismo subsecretario Cordero, que ahora se está poniendo a hablar, ¿no es cierto?, sacando unas tinterilladas diciendo, no, esto es casi injuria. Así que cuidados con los que hablan de pacto de silencio, pero sí, aquí obviamente hay un pacto, hay un contubernio por intentar ocultar esto, que ahora sabemos que son 12 personas, pero al principio nosotros pensábamos que eran 3, 4, y nada más que eso. Hubo personas que amenazaron a la víctima trabajando en el gobierno. Hubo personas que intentaron que esto pasara piola y la invitaron a que se tomara vacaciones. Entonces, de verdad estamos frente a un problema muy grave que todavía no se sabe toda la verdad, porque obviamente si Monsalve estuvo utilizando a las policías para investigar, yo no tengo ninguna duda que deben haber habido acercamientos a la víctima por parte de intermediarios que nosotros todavía no los conocemos. Es decir, el caso Monsalve es un caso que cada vez es más sucio y cada vez está más metido en el gobierno también. Y que está absolutamente en desarrollo y que contrasta tanto con este vociferante discurso del Frente Amplio. Hoy día veía un tuit del Frente Amplio que dice que hoy celebran el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y que esto les recuerda que la lucha continúa y que cada mujer que ha sido víctima de las diversas violencias no está sola. Por una vida libre de violencia y un futuro lleno de justicia, igualdad y libertad para todas las mujeres. Yo le puse ahí, le faltó el asterisco dependiendo de la posición política del victimario. Por supuesto, acordándome esa frase extraordinaria que dijiste tú, que al final esto era una herramienta política para perseguir opositores políticos. Ha sido. Antonio Orellana es súper activa en hacer retuiteos de condenas, ¿no es cierto?, de la Fiscalía por delitos sexuales, pero a la hora de, por ejemplo, hablar de una presunta víctima de acoso sexual por parte del presidente Boric, ella es la encargada de mitigar ese efecto político. En el caso Monsalve se hace la sueca, es decir, para eso está el feminismo, para ello. Feminismo para molestar a los demás. Diría Mara Cedini, que también es una conductora de agricultura, ¿cierto? Miembro de la Fundación para el Progreso. Miembro de la Fundación para el Progreso, pero además sabemos que auditora de este programa, así que le mandamos saludos. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, de Nuevas Voces. Jorge, quiero invitar a todos hoy día a las 7 al programa La Cocina de la Fundación para el Progreso. Como todos los días lunes. Muy interesante, y vamos a tener a Arturo Esquella de invitado. Muy entretenido. Bueno. Imperdible hoy día La Cocina en las redes sociales de la Fundación para el Progreso. Muchísimas gracias, Juan Leonardo Lagos, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Siga en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura y nosotros nos encontramos mañana a la 1 de la tarde en una nueva edición de su programa Nuevas Voces de Radio Agricultura. Que estén muy bien. Chao, chao.